Dios les bendiga. Gracias por estar aquí nuevamente en este estudio a la introducción del Evangelio de Juan. Muchísimas gracias por estar pendiente de los estudios anteriores. Gracias porque sabemos que muchos de ustedes han compartido esos estudios y sé que ha sido de mucha bendición y de utilidad tanto como para nuestras vidas como para sus vidas. Así que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, le invitamos a que se suscriba, que le dé me gusta a este video y que si puede compartirlo sería de mucha bendición para nosotros. Que Dios les bendiga. Así que bienvenidos a este estudio de la introducción del Evangelio de Juan. Sabemos que cuando comenzamos a leer el Evangelio de Juan surgen muchas preguntas. Y nos damos cuenta que comienzan muchas interrogantes en nuestra vida. Así que el día de hoy mi esposo nos va a ayudar a poder contestar algunas preguntas. Y una de las preguntas que surgen al iniciar este evangelio es: ¿quién era Juan antes de conocer a Jesús? Bueno, es muy importante saber quién era el autor del Evangelio de Juan. Juan, antes de ser discípulo de Jesús, era un pescador, tenía un hermano que se llamaba Jacobo. Los dos eran hijos de Zebedeo, tenían, podemos decir, una empresa pescadora, una empresa de pescados. Y posiblemente antes de ser apóstol o discípulo de Jesús, era discípulo de Juan el Bautista. Así que eso podemos decir del autor del Evangelio de Juan. Otra pregunta que surge es: nosotros sabemos que Jesucristo es un transformador total de vida. ¿Qué tan grande o qué tan profundo fue el cambio que Juan tuvo desde el momento en que conoció a Jesús y luego que lo acompañó en todo esto de su ministerio? Juan tuvo uno de los cambios más grandes que podemos encontrar en la Biblia con respecto a su carácter, con respecto a quién era. Cuando anduvo con Jesús incluso tenía un carácter bastante fuerte, bastante iracundo, de tal manera que tenemos un ejemplo donde él un día iba pasando por Samaria con todos los discípulos y Jesús, y entonces un día iban pasando y él le dijo a Jesús que cayera fuego sobre Samaria porque no habían escuchado de su palabra, no habían recibido el mensaje del Evangelio. Y Jesús reprendió a Juan y a algunos de los apóstoles que también tenían esta intención. Y Jesús les dijo de qué espíritu eran ellos. Entonces vemos aquí a un Juan completamente distinto que 25 años, 30 años después, escribiría otras cartas que son primera, segunda y tercera de Juan. Y ahí vemos a un Juan diferente, donde dice: hijitos, si ustedes no aman a Dios, no aman a su hermano, no conocen a Dios, porque Dios es amor. Así que ese mismo Juan que había dicho 25 años atrás que cayera fuego del cielo, ahora dice: si ustedes dicen eso, es evidencia de que ustedes no conocen a Dios, porque Dios es amor. Entonces el cambio que Jesús hizo en Juan fue completamente drástico, 180 grados. Vemos que el Evangelio de Juan se estudia por aparte a diferencia de los tres primeros evangelios. ¿A qué se debe? Los primeros tres evangelios se escribieron en un lapso de tiempo del 50 al 68 después de Cristo. Juan se escribió entre los años 85 al 95 después de Cristo, es decir, 25 a 30 años después de los primeros tres. En los primeros tres, los temas básicos del evangelio ya eran conocidos por las personas. Mateo a los judíos, Marcos a los romanos y Lucas a los griegos. Es decir, de que Juan no repite los temas básicos de los primeros tres porque ya eran conocidos por los creyentes y por los no creyentes. Por eso en Juan no vamos a encontrar la tentación de Jesús, no vamos a encontrar el bautismo de Jesús, la infancia de Jesús y otros temas más. ¿Por qué es diferente? Por el tiempo en que se escribieron y porque la ocasión o el momento en que se estaba escribiendo el Evangelio de Juan era distinto a los tres primeros, porque habían falsas doctrinas. A raíz de esto surge otra pregunta, y es:
¿por qué si ya existían los 3 primeros evangelios, Juan decide escribir su evangelio? ¿Cuál era el propósito de Juan? El propósito del evangelio de Juan lo encontramos en Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La razón y el propósito por la que Juan escribió, como les decía, eran las falsas doctrinas. Estas falsas doctrinas decían de que Jesús no era Dios y por lo tanto no merecía adoración. Y Juan demuestra de que si Jesús es el Hijo de Dios y creemos en Él, tendremos vida eterna en su nombre. Por eso vemos que Juan empieza con Juan 1:1, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Diciendo así que el Verbo encarnado era nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, ahora vemos con mayor claridad porque Juan se enfoca bastante en lo que es la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Es importante saber que cuando Juan escribe su evangelio, lo está haciendo con el propósito de demostrar que Jesús era totalmente Dios. Entonces, ahora surge otra pregunta. ¿A quién específicamente escribe el apóstol Juan? La comunidad de creyentes a la que él escribía estaba conformada por judíos que habían aceptado a Cristo como su Salvador y también gentiles. Eso incluía griegos, incluía romanos, y entonces ellos traían sus creencias y ellos deberían de entender de que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Por eso Juan explica porque ellos ya venían con creencias distintas. Por ejemplo, los romanos, los griegos pudieron haber creído en dioses paganos y venir Juan y decirle que el único Dios es Jesús. Tenemos a los judíos que creían que solamente existía el Padre, pero ahora viene Juan y dice: no, también Jesús, y a través de Jesús podemos llegar al Padre. Entonces la comunidad estaba conformada tanto por judíos como por gentiles. Es interesante también saber este dato de que Juan escribe totalmente a la comunidad de creyentes, como decíamos anteriormente, enfatizando en que Jesucristo era totalmente Dios. Hay 3 palabras específicas que en el transcurso del Evangelio de Juan son enfatizadas. Una de ellas es señales, la otra es creer y la otra es vida. Jesucristo hizo muchas señales. Es más, si nosotros leemos en Juan capítulo 20, versículo del 30 al 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Como podemos ver, nuestro Señor Jesucristo hizo muchísimas señales. Y para Juan el aspecto de enfatizar en las señales de Jesucristo era muy importante, ya que el propósito de enfatizar en estas señales era demostrar que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Pero hay 7 señales en específico que Juan menciona, y una de ellas es la conversión de agua en vino. La segunda es la sanidad del hijo del oficial. La tercera es la sanidad del hombre en el estanque. La cuarta es la alimentación de las 5,000 personas. La quinta es que Jesús caminó sobre las aguas. La sexta es la sanidad del hombre ciego. Y la séptima, no menos importante, sino que muy importante para el ministerio de Jesús, es la resurrección de Lázaro. Juan
enfatiza en estas 7 señales para demostrar el poder y la autoridad que Jesucristo tenía como Hijo de Dios, como verdadero Dios. Y a diferencia de los 3 primeros evangelios, Juan menciona estas 7 señales que solamente 2 de ellas son mencionadas en los otros evangelios, y es la alimentación de las 5,000 personas y que Jesús caminó sobre las aguas. Otra de las palabras en las que Juan enfatiza alrededor de todo su evangelio es la palabra creer. Juan enfatiza en esta palabra porque creer es la muestra de la respuesta de las personas al ministerio de Jesucristo. Para Juan esto era algo importante, porque al demostrar que Jesucristo era Dios, entonces él decía que toda persona que ha decidido creerle también ha decidido obedecerle, y que esto era importante como respuesta de la gente hacia el ministerio del Señor Jesucristo. Otra palabra importante en la que enfatiza Juan es la palabra vida, porque Jesucristo es vida y vida en abundancia. Si me acompañan a leer Juan capítulo 1, versículo del 12 al 13, dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquellos que les reciben al Señor Jesús no solamente vienen ya a ser criaturas, sino que ahora se les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto es muy importante para Juan enfatizarlo, ya que Jesucristo era el verdadero Hijo de Dios, y juntamente con él a todos los que creyeran en el Señor Jesús le era merecido ser llamados hijos de Dios. Y antes de terminar este estudio de la introducción al Evangelio de Juan, ¿alguna otra característica acerca del Evangelio? Encontramos una característica especial en el Evangelio de Juan, y debido es porque él quería mostrar la divinidad de Jesús y su deidad. Entonces encontramos los 7 gran yo soy. Esto yo soy en una persona que no fuera Dios y lo dijera, se le consideraba un lunático, un loco, o era digno de muerte, porque era muy sagrado el término yo soy. Y Juan nos muestra que Jesús lo dijo en 7 ocasiones de manera muy especial. ¿Cuáles son esos 7 gran yo soy? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Número 2, yo soy la vid verdadera. Número 3, yo soy la resurrección y la vida. Número 4, yo soy la puerta de las ovejas. Número 5, yo soy el pastor de las ovejas. Número 6, yo soy el pan de vida, y termina con yo soy la luz del mundo. Otra vez Juan nos deja claro que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en él tenemos vida eterna. Ahora comprendemos mucho mejor acerca del Evangelio de Juan. Así que le animo a usted que en la próxima, cuando lea este Evangelio, tenga pendiente cada uno de estos datos, porque le ayudarán a comprender de una mejor manera el Evangelio de Juan. Sabemos que Juan enfatiza de que Jesucristo es verdaderamente Dios. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Le animamos a suscribirse nuevamente si no lo ha hecho, a comentar si tiene alguna pregunta y a compartir este video en sus redes sociales. Queremos que muchas más personas puedan tener la bendición de aprender de las Escrituras, que es la palabra del Señor. Muchísimas gracias y que el Señor les bendiga.